Ya casi estamos terminando con el curso. O sea, lo que les puedo decir, solo nos faltan dos temas, optimización e integración. Y esos son todos los dos temas que nos faltan. Entonces, para optimización nos falta conocer antes, digamos, en qué consiste un extremo absoluto, porque ahorita nosotros ya hemos visto cuáles son los extremos relativos. Los extremos relativos son puntos donde generalmente la derivada es igual a cero o la derivada no existe. Pero ya nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que sí, los candidatos son los puntos críticos. Entonces, digamos aquí, por ejemplo, si grafico esta función, Y solo una pregunta, este tema en el tercer parcial ajá. igual vendría el teorema del valor extremo a pesar de que ya no hayan temas de graficar. Es que el teorema del valor de extremo no es de graficar, sino es solo de cómo distinguir entre el máximo relativo y el mínimo relativo. Y vas a ver que la diferencia es muy poca. Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, hay un máximo relativo y aquí hay un mínimo relativo. Pero lo que vamos a ver, bueno, aquí voy a exagerar un poquito más el efecto. Este en realidad es el punto más bajo de la gráfica y este es el punto más alto de la gráfica. Entonces aquí, digamos, va a haber ahora un mínimo absoluto y va a haber un máximo absoluto. Y lo que va a suceder es que las definiciones van a cambiar en un poco. Con el máximo relativo solo nos enfocábamos qué pasaba bastante cerca de este punto y este solo tenía que ser el más grande en la vecindad, cerca de x es igual a c. Lo mismo pasaba con el mínimo. Con el mínimo solo miramos un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha y ese tenía que ser el más bajo. Pero el mínimo absoluto y el máximo absoluto sí vamos a tener que revisarlo para todo el dominio de la función. Entonces este va a tener que ser el más pequeño para esta parte de la gráfica, para esta parte de la gráfica, para toda la parte de la gráfica. Entonces ahora tenemos estas nuevas definiciones que casi que no se van a distinguir entre el mínimo relativo y el mínimo absoluto. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, este número f de a es un mínimo absoluto de f si f de a es menor que f de x para todo número x en el dominio. Entonces aquí la condición es más restrictiva. Entonces digamos aquí, por ejemplo, para encontrar cuál es la persona más alta de la clase, tiene que ser la más alta entre toda la clase. Pero tal vez si solo están viendo el relativo, solo mirarían las personas que están a su par. Entonces puede que ustedes sean una persona relativamente baja, pero si están a la par de dos niños, serían un máximo relativo, pero para ser un máximo absoluto les tienen que ganar a todos. Ah, o sea, que usted dice que digamos el máximo a uno le da el valor en X, pero no sabe el valor en En Y Y, sí, para saber cuál es el más alto. sí. El más alto es la altura y es el valor en Y. Entonces aquí el mínimo absoluto sería la persona más baja, que aquí desafortunadamente esa es una persona con altura negativa. ¿Qué tal? Ah, ahí tienen tu examen, José Carlos. Sí, hay buenas noticias para varios de ustedes. Pero igual, aunque se exoneren, recuerden que tienen que tener asistencia el 90%. Yo creo que si no me exonero por eso porque me da el 90%. Entonces, digamos, aquí es igual a un máximo absoluto. Un máximo absoluto es un valor f de b, es un máximo absoluto de la función f si este valor funcional es mayor que todos los otros valores de f de x. Para todo número x del dominio de la función. Entonces aquí lo que van a ver hay dos formas de identificar, dos métodos para identificar extremos absolutos. Una es con un método gráfico. Ah, Vine nube y no tengo ni cosas ni nada. ala. Pero vine para entrar en el laboratorio. Ah, bueno, sí, sí. Ajá. Dale ahí. Ahí está. Bueno, que no, eso es otro tema. Ahí está. Gracias. De nada. Entonces, digamos, hay dos métodos para encontrar extremos absolutos. El primer método es un método gráfico.
Que digamos, si ya tenemos la gráfica de la función, solo miramos en dónde es la función más alta y en dónde es la función más baja. Entonces ese método es el más fácil de todos, pero como pueden ver, si les doy la gráfica, el problema no tiene tanta gracia. Pero también hay un método algebraico, y el método algebraico es el más cómodo, porque con el método algebraico les voy a dar la función y lo que van a hacer es que ese documento que les compartí, en el teorema del extremo absoluto. Tienen que encontrar números críticos y los extremos del intervalo, evaluar la función y luego ver cuál de esos es el más alto y el más bajo. Entonces no vamos a tener que andar evaluando a ciegas. O sea, realmente uno saca las X, ve los números críticos, ve dónde hay el cambio, sabiendo que son extremos, o sea, que son máximos o mínimos, Sí. y los evalúa en la función para ver cuál es bien. Sí, eso sería todo. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio que vamos a encontrar los extremos relativos y absolutos utilizando un método gráfico. Y de estos problemas hay bastantes escritos también, o sea, como los que están en la hoja atrás. Ah, sí. Mire cómo maximizar ganancias. Ah, esos de atrás me gustan más porque son de aplicaciones, porque ahí hay uno de ingreso y hay uno de costo promedio mínimo. Entonces vamos a identificar los extremos absolutos y relativos de la siguiente gráfica. Y esta es una gráfica que tienen en el documento de trabajo, pero igual yo puedo aquí graficar una gráfica cualquiera. Entonces aquí vamos a tratar de replicar la gráfica que teníamos en el documento de trabajo. Entonces yo creo que es como una función cúbica, pero está un poco truncada. Era algo así, si mal no estoy. Entonces aquí estaba el punto, yo creo que estará 6. Y aquí teníamos 1. Y luego este punto yo creo que empezaba en 3. Y aquí teníamos como que 5. Aquí x es igual a 1, x es igual a 3. Y luego aquí tenemos 7. Y yo creo que a propósito lo puse igual. Entonces si les doy la gráfica, ¿cuál pensarían aquí que es el...? Ahí serían, hay dos. O sea, no sé si sería máximo o mínimo ahí porque está en el mismo punto. Ah, el máximo absoluto y el máximo relativo coinciden. Incluso aquí vamos a cambiar un poquito este problema porque esta persona se cree muy alta, entonces ahorita voy a ponerle a alguien bien alto. Entonces hagamos aquí un pequeño cambio para cambiar un poco la dinámica del juego. Entonces aquí ya tenemos una novena persona, que esta sí ya tiene que como unos 6 pies de altura, que está justo en la esquinita. Entonces digamos aquí, ok, con esta nueva gráfica, ¿dónde vamos a tener el máximo absoluto? Sí. Entonces el máximo absoluto está en el punto 9,6. Es positiva. Sí, es la que viene en la gráfica, sí. Y aquí como pueden ver, como que con los absolutos no importa tanto la pendiente ni nada, sino solo ver cuál es el punto más alto. Y el punto del valor más bajo sería de esta persona que mide un pie, pues posiblemente es un bebé. Pero entonces uno pone, digamos, mínimos absolutos, serían esos dos. Y ahí está no, mínimos relativos, serían esos dos. Ah, este es mínimo absoluto y es mínimo relativo, sí, Y el porque... otro también, el 3, el 1, el 3. Ajá. Entonces miremos, sí, este 3,5 va a ser un máximo relativo. Entonces digamos, este es el máximo absoluto y este es el mínimo absoluto. Pero ahora, para encontrar el relativo, solo tenemos que encontrar que por alguna suerte tiene a la par dos personas bajas, a la par de uno. Puede pasar por más... ¿Ah? Como para comprobar que sí es el absoluto, ¿verdad? Sí, aquí digamos el relativo solo sería este. El mínimo absoluto sería 1,3. Y... no, miremos, la coordenada en X es 6 y la coordenada en Y es 1. Este es mínimo absoluto, el mínimo absoluto es este. El otro es relativo. El máximo relativo es 3,5 y ahora el mínimo relativo van a ver que aquí hay algo bien curioso. O sea, este no solo es el más bajo, sino que encima de todo está rodeado de personas más altas que él. Entonces, en este caso, el mínimo relativo también es 6,1. Entonces, lo que puede suceder es que en algún momento pueden tener
un mínimo absoluto que también sea relativo o un máximo absoluto que también sea un relativo. No, esto no siempre ocurre, pero lo que pueden ver es que en algún momento como que los relativos en algún momento pueden ser promovidos a absolutos, ¿sí, Arturo? Por ejemplo, ese en el 1,3 no sería un mínimo relativo también. Ah, no, porque este no es mínimo relativo, porque es cierto que esta persona es baja, Es más baja que los. pero ya viste, aquí hay otras personas que son mucho más bajas que ellas. Entonces, por eso es que este no es mínimo relativo. Pues, dijiste relativo o absoluto. Relativo. Ah, es debatible. Este podrías decir que es relativo, pero lo que pasa es que como no sabemos cuál es la otra persona que está aquí a la par, Puede ser. entonces puede que siga bajando, entonces no sería mínimo relativo, puede que suba. Si supiéramos más de la función, sí podríamos animarnos a decir que es mínimo relativo o no. Pero entonces, partiendo de eso, el máximo absoluto tampoco sabemos. El máximo absoluto no importa que eso sea a la derecha. Aquí dice con el máximo absoluto el dominio de la función es de 1 a 9. Entonces lo único que utilizo es que miro todos los valores de la función entre 1 y 9 y selecciono el más alto. Pero ahí lo que estás diciendo es bien crítico, Arturo, porque digamos en algún momento el dominio no es de 1 a 9, sino son todos los reales. Este ya no es máximo absoluto porque esta función sigue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces ahorita digamos hay unos pequeños debates que resolver con los extremos absolutos y prácticamente vamos a necesitar unas condiciones para que hayan extremos absolutos, para que existan extremos absolutos. Entonces la primera condición que vamos a necesitar es que la función sea continua, porque si la función no es continua, entonces en algún momento pueden haber unos saltos caprichosos y la función deja de tener máximos. Puede dejar de tener máximos. Y la segunda condición es, que esta es un poco sutil, es en algún momento voy a poder trabajar solo con un intervalo cerrado. Entonces a las funciones les voy a tener que restringir el dominio. Entonces, para que exista máximo y mínimo solo necesitamos dos condiciones. Uno, que f sea continua. Y dos, que el intervalo sea cerrado. Entonces muchas veces esto va a estar un poco arbitrario, pero otras veces digamos va a tener sentido. Por ejemplo, si tienen un problema de producción. Sí, si es un 1 partido x a la menos 3, ahí no va a haber máximo absoluto. Entonces, digamos, si tenemos esto, tenemos garantizado de que va a haber un máximo absoluto y tenemos garantizado que va a haber un mínimo absoluto. No vamos a saber exactamente en dónde va a estar, pero sí garantizado que los vamos a tener. Entonces, esta gráfica que estoy escribiendo acá es la ilustración del teorema del valor extremo. Entonces el teorema del valor extremo yo creo que es más fácil entendiéndolo con una gráfica. Si graficamos una función que tiene un principio y un fin, y esta función siempre es continua, en algún punto tiene que haber un punto más alto y en algún punto tiene que haber un punto más bajo. Ahora, como está escrita en el documento que les dije, dice, bueno, si f es una función continua y el intervalo es cerrado, entonces la función tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Y aquí, como pueden ver, hay otros ejemplitos. Entonces, como pueden ver, dependiendo de cuál sea la gráfica de la función, el máximo puede estar en un extremo o puede estar en un extremo relativo y el mínimo también puede estar en un extremo, ya sea en el extremo izquierdo o derecho o en un extremo relativo. Entonces, si este es el tipo de función con el que están trabajando, nítido, van a tener un mínimo absoluto y un máximo absoluto. ¿Cómo los vamos a buscar? Los vamos a buscar identificando números críticos y extremos del intervalo. Pero solo para aclarar, digamos, si el dominio de la función no es cerrado o la función es discontinua, puede que no hayan extremos absolutos. Y voy a graficar dos problemas. Puede que no hayan.
No, bueno, no es continua, perdón, me faltó el no. No es continua, puede que no hayan extremos absolutos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Digamos, yo creo que José Andrés me dio un buen ejemplo, esa función racional. Sí, hagamos el problema del examen. El que tenía x es igual a menos 3 y x es igual a 3, que yo creo que todos ustedes, varios de ustedes lo tuvieron correcto. Y yo creo que el mínimo relativo estaba en 0. Entonces, observen qué gran problema hay con esta función. Y luego... era 4, y igual a 4. Nítido, gracias, sí. Es que no es... sí. Entonces, ¿qué sucede aquí con este tipo de función? ¿Hay un valor más alto? Desafortunadamente no, porque como esta función siempre se va a infinito, aquí no hay extremo absoluto. No hay máximo absoluto. Y hay un máximo relativo, sí, hay pero solo un máximo relativo, pero este máximo relativo desafortunadamente no es absoluto. Entonces hay un máximo relativo en 0,0, pero solo eso. Pero los problemas, me imagino que multiplicó a la 1 le dan solo la función, sí. Hay algunos tantos problemas visuales, pero esos no son tan... ¿Esto nos va a servir para lo de la optimización? Para optimización, sí, porque el objetivo es que, digamos, por ejemplo, aquí tenemos una función de utilidad. Entonces pueden pensar que eso es como esta gráfica es, por ejemplo, un problema de utilidad. Entonces pueden vender 0 unidades o pueden vender hasta B unidades, por ejemplo, si pueden producir hasta lo más B unidades. Y la gracia es que ustedes tienen que determinar cuántas unidades producir para tener la utilidad máxima. Entonces, si tienen la gráfica, bueno, tendría que producir este número de unidades, este número. digamos que uno O con anterior. ¿Cuánto bajan las unidades por la electricidad? ¿Cuál es el precio? Porque uno maximiza. Sí. Ajá. Entonces, digamos, aquí tengo otra función que, por ejemplo, x al cuadrado. Sí, ahorita estos problemas con funciones no voy a tratar de hacer muchos porque quiero hacer esos dos problemas aplicados. Digamos, aquí por pura suerte tenemos un mínimo absoluto. Tenemos un mínimo absoluto en 0,0. Pero vamos a tener un máximo absoluto. No, porque esta función siempre va a crecer de manera indefinida. Pero lo curioso es que si en algún momento queremos restringir la parábola, quiere decir que la parábola esté de menos 3 a 3, en el momento que le pongo un intervalo cerrado, nuestros máximos absolutos van a estar cabal en los bordes. Entonces, aquí lo único que nos falta es concretar y ver cómo identificar máximos y mínimos absolutos. Entonces, y esto es lo que, como que la consecuencia del teorema del valor extremo, yo creo que se llama el método del intervalo cerrado. Entonces, este es el método que nos va a permitir identificar de manera sistemática y sin tener que andar evaluando tantos puntos. ¿Qué tal, Sebastián? Presentación. Aquí está. No, tuve mi proyecto Business Challenge hoy. Bueno. Que había tráfico, un cachito. Juan Pablo ya vino. Aquí está tu parcial. Aquí revisen bien porque... bueno, aquí no hay más. Y la clave se las mandé en mi U, entonces pueden ir viendo ahí puntos y si tienen alguna duda pueden molestar a Mario el miércoles. Entonces, digamos, el método del intervalo cerrado es bien fácil, digamos, les doy aquí. Dada una función continua, y es igual a fx en un intervalo cerrado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que encontrar los números críticos. Entonces, digamos, ¿cómo encontrábamos los números críticos? ¿A qué tenía que igualar la derivada? 0 o no existe. Y como pueden ver, ahí en el examen había en el problema 3 un número crítico donde la función, la derivada es indefinida, pero sí era parte del dominio de la función. Lo segundo que hay que hacer es, ¿cómo se llama? Lo que voy a hacer ahora es que voy a evaluar
la función en los números críticos. Entonces no sé cuántos números críticos voy a tener, digamos C1, C2, los que sean, pero también voy a evaluar en los extremos de los intervalos. Entonces aquí A y B. Y luego lo que voy a hacer, ¿cuál va a ser el máximo absoluto y el mínimo absoluto? Pues evalúo y comparo. Entonces en el último paso hago una comparación. Entonces compare el máximo absoluto es el mayor de entre estos valores. ¿Cuáles valores? F de A, F de C1, F de C2 y los que hayan, y F de B. Y el mínimo absoluto va a ser el menor entre estos valores, y así es fácil. Entonces digamos que, ¿qué estoy haciendo aquí? Si nos vamos a esa gráfica irregular, lo que estaríamos haciendo es que este es candidato, este es candidato, este es candidato, este y este. Y entonces encuentro los valores funcionales de estos 2, 4, 6 puntos. El más alto es el máximo absoluto y el más bajo es el mínimo absoluto. Y les había dado un documento, Sebastián, pero ya no me quedaron copias. No pensé que iban a venir tantos hoy. Porque eso lo tengo bien escrito. Entonces eso es lo que tengo al final de la primera página. Lo tengo así bien escrito en ese cuadrito gris. Yo creo que me sonó, pero no lo vi. Ah, bueno. Pero igual todavía te cuento la asistencia, porque yo creo que en tu caso tengo buenas noticias. Ay, por cierto, ¿quién graficó el problema 3? Yo como no vine, no sabía. Ah. ¿Lo graficaste, Jorge? Yo, Sebastián o José Andrés graficaron. Rafael. Entonces yo creo que solo una persona lo graficó. Sí, entonces el tesis puede reclamar ahí unos puntillos. Y le quedó bien la gráfica. Es que era una gráfica horrible. Yo dije, ¿cómo pudo hacer eso? Entonces aquí les voy a tener que dar dos datos para trabajar este problema. Primero les voy a tener que dar la función y les voy a tener que dar un intervalo. Si no les doy un intervalo, estos problemas no tienen sentido, porque para hacer la comparación cabal necesito estos dos extremos. Y si no tengo extremos, esta función puede crecer de manera desmedida o puede continuar cayendo de manera desmedida. Entonces, para ponerle un freno a esta función, pongo un extremo izquierdo y un extremo derecho. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué necesito hacer? Sí, derivar y encontrar números críticos. 5x a la cuarta menos x al cuadrado. Ajá. Y bueno, aquí sería x al cuadrado menos 9. Y luego igual a 0. Afortunadamente, aquí como se llama, no se indefine nunca la derivada, entonces los únicos números críticos que vamos a tener son... Ajá. Sí, buena observación. Inicialmente tenemos menos 3, 0 y 3. Pero ¿qué sucede ahora? Están estos dos números críticos adentro del intervalo. Entonces solo está el 0. Entonces, ¿cuáles son mis candidatos para máximo y mínimo? 0 y, bueno, menos 2 y 2. Porque recuerden que también tengo que tomar en cuenta los extremos del intervalo. Menos 2, 0 y 2. Ok, entonces pongamos aquí candidatos. Entonces, lo único que hago es que tengo que encontrar el valor de la función en menos 2, el valor de la función en 0. En la original, sí. Sí, porque les estoy pidiendo los extremos absolutos de la función a de x, no de la derivada. Entonces aquí solo tengo que evaluar.
Entonces aquí es igual a de menos 2 a la quinta, menos 15 por, yo creo que menos 8. Entonces aquí, digamos, tengo que un 120 y un que menos 32. Menos 32 más 120. Y esto les queda un 90. Sí, 88. Sí, 88, si mal no estoy. A de 0 a qué es igual? 0 menos 0. Y A igual a 2 es igual a 32 menos, yo creo que 120. Entonces, de todos estos, ¿cuál es el más bajo? Y aquí el signo sí importa. Sí, entonces este es el mínimo absoluto. Y así de fácil. Sí, es que el mínimo, digamos, como ponía la definición, es que f de 2 tiene que ser menor al resto de los valores funcionales. Entonces, en este caso, este sí va a ser menor que todos los valores funcionales. Es menor que 0 y es menor que 88. Sí, sí, aquí no solo vamos a ver que no solo es más pequeño que 0 y menos 2, también es más pequeño que 1, menos 1, punto 5, punto 2, punto 9. Pero lo bonito de este método es que no tengo que andar viéndolos con todos los valores, sino solo con... este menos 1 sigue siendo el más pequeño. Para que este sea el más pequeño, aquí te tendría que haber quedado tal vez un 2. Y ya al pasar, al ser este 2, entonces ahora el más pequeño es el 0. Entonces aquí el máximo absoluto es este. Y como pueden ver, esos son problemas frágiles, porque si en algún momento el intervalo lo cambio, es bastante posible que uno de estos pase a ser o máximo o mínimo. Y eso es otra cuestión, otra aplicación interesante que tienen estos problemas. Hay veces que para maximizar su utilidad, no la pueden maximizar con niveles de producción actual, pero si maximizan el nivel de producción, pueden optar a una mayor utilidad. Entonces, en algún momento, si quieren justificar, bueno, por qué quieren expandir la empresa, dicen, mire, es que aquí hay un máximo relativo y hay un máximo absoluto, y aquí vamos a tener todavía mayor utilidad. Entonces, es una motivación para que aumentemos el nivel de producción de la empresa, pero ya saben de que ahí sí está aumentando la producción porque van a ganar más, no porque van a producir más. Entonces tenemos este otro problema, esta función que, digamos, no tiene tanta gracia. Tal vez pongámoslo un poquito más, bueno, dejémoslo así. Sí, de este problema solo me gusta algo, que como que me van a decir, bueno, pero en realidad van a haber candidatos o no. ¿Qué sucede si derivo esta función? Más 10. Puede ser esta función igual a 0. Es otro problema. Tengo que resolver 7x a la sexta es igual a menos 10. Si divido acá, queda con un menos 1.40 y algo. Pongamos acá, pero eso no existe. Porque no... Sí. Esta es la raíz de un raíz par de un número negativo. Entonces, ¿ahora qué pasó? ¿Cuáles son mis candidatos para encontrar el más alto y el más bajo? Sí. Los únicos candidatos son 0, menos 1 y 1. Entonces encontremos aquí una simple evaluación. B es igual a menos 1 y B es igual a 1. Entonces, aquí es igual B, el valor funcional cuando X es igual a menos 1. Este es menos 11. Entonces no sé cuál es el más bajo o el más alto, pero solo tengo que encontrar el valor. Entonces aquí vieron, si solo tienen dos candidatos, a pura fuerza uno va a ser el mínimo y el otro va a ser el máximo. Entonces, digamos, aquí en la clase me quiero evitar que hayan extremos relativos, entonces yo les diría que por favor se sienten en orden de estatura. Yo creo que incluso eso casi solo lo acostumbran en los colegios. Yo no sé por qué hacen eso,
Sí, entonces cuando están en desorden sí van a ver que van a haber máximos o mínimos relativos. Y hay algunas personas que tratan de no ponerse a la par de una persona alta, sino tal vez a la par de unas un poco más bajas para sentirse un poquito más. O podemos hacer como Kim Jong-un, que se pone sobre una plataforma como de 2 pulgadas. Ahora, si quieren esconderse, sí les conviene estar en un mínimo relativo. Entonces yo me escondo entre Jorge y Sebastián cuando me quieran hacer preguntas sobre el parcial y ahí sí no me encuentran. Muy bien. Entonces tengo este otro problema, posiblemente les va a parecer muy familiar. ¿Qué haríamos acá? Ahí va derivar igual. Sí, derivamos. Y aquí sí nos vamos con regla del cociente. Eso le voy a preguntar que si las no hay indefiniciones nunca. Sí, sí se indefiniría, entonces aquí no puedo usar el método del intervalo cerrado. Si un problema donde no aplica es, digamos, por ejemplo, con C2x menos x al cuadrado partido x al cuadrado menos 1, entonces aquí no aplica este método. Pero ahí no se indefine nunca. Con esta no, Ajá. con esta sí. Ajá. O lo que podemos hacer es hacer un montón de trampa y decir, ok, voy a trabajar con esta función, pero voy a trabajar con el intervalo de 2 a 10. Y aquí, si trabajamos con este intervalo, la función sí va a seguir siendo continua. Entonces ahí sí se puede. ¿Ves? ¿De 2 a 10? O es que eso por capricho. Es que obviamente muchos de estos problemas no tienen mucho sentido porque estoy poniendo esos intervalos cerrados. Entonces después de hacer estos 2 incisos más, vamos a atacar esos problemas que están en la hoja de atrás, de alguien de Nigeria que quiere producir maíz y una persona que quiere encontrar el costo promedio mínimo. Entonces ahí sí van a ver que es importante por los extremos, porque en alguno, bueno, lo menos que puedo producir es 0 y en otra, bueno, si produzco un montón, mi demanda tiene precio negativo y entonces ahí no tiene sentido producir. Entonces, digamos, aquí derivemos y derivamos solo con la regla del cociente. Entonces, derivo el numerador, la derivada del numerador es menos 1 y multiplicaría aquí por el denominador. Luego menos, aquí vamos a tener un poquito de signos menos con cuáles trabajar, menos x, y luego tomo la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? 2x, y luego divido por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces lo que hacemos, tengo que simplificar la expresión un poco. Menos x al cuadrado menos 1 más 2x al cuadrado. ¿Y en qué se simplifica el numerador? Tengo x al cuadrado, 2x al cuadrado menos x. Ajá, menos 1. Sí, es un x menos 1 por x más 1. Sí. Pero no sirve simplificarlo. Sí, no sirve de mucho, pero eso te hubiera servido para extremos relativos y vale la pena ponerlo como diferencia de cuadrados. Ujú. Pero entonces pueden ver aquí cuál es la pequeña diferencia. No tenemos que trabajar tanto, estos problemas los podemos hacer sin graficar. Entonces digamos aquí tengo que x es igual a menos 1 y más 1. Y estos dos están adentro del intervalo. Entonces aquí cuáles son los candidatos para el más bajo y el más alto. Y nos faltan también, esto siempre por... Los extremos. Sí. Entonces solo evaluamos el valor de la función en estos valores. Entonces aquí tenemos... La función de arriba, ¿no? Sí, la función de arriba, sí. C de x, sí. Entonces evalúe en C de x. Entonces encuentro el valor de la función en cuando x es igual a menos 10, cuando x es igual a menos 1, cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 10.
Y entonces luego, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el valor de C cuando X es igual a menos 10? Menos, menos. Y hay que hacer 10 al cuadrado, menos 10 al cuadrado. Ajá. 10 dividido 101. Eso es aproximadamente igual como a 0.09. Bueno, suerte, creo que para el jueves ya Sergio les devuelve el parcial. Y tal vez te vas a animar como Jorge a jugártela en el de repo solo por la recompensa del examen de la exoneración. Entonces yo le puedo dar a Jorge ahí que se arriesgue. Lo voy a hacer y si siento que me fue bien, se lo entrego y si no, no me entrego. Ajá, sí, se puede hacer. Si no había pensado en eso, eso podías haber hecho y es perfecto. Y va a ser como 15 de noviembre, pero en tu caso ya nada te sirve. Es que no, es que tú no viste las zonas, ya las tenía yo actualizadas. Bueno, yo creo que ya podrías saber más o menos cuánto va a ser tu zona. Sí, sobre 59, porque todavía no se ha calificado el laboratorio 10. Ustedes vieron, cuando X es igual a menos 1, tenemos un medio. Entre este y este, ¿cuál es más grande? Entonces, miremos este como que pinta para ser máximo, pero miramos ahorita cuál es el valor de... o menos un medio. Ven. Ah, y este sí es igual, este no es aproximado. ¿Y luego C de 10? Menos 0.090. Ajá, Y quería decir, sí. bueno, dos, este otro aquí. Ah, sí. Si en 2 puntos hay... No, se hubiera quedado 2.5. Sí, si quedan 2.5, entonces el máximo absoluto está compartido, digamos. Sí pueden haber dos personas que tengan la misma altura, entonces ellos comparten el primer lugar. O si en algún momento quieren hacer un criterio de desempate, no solo la persona más alta, sino también la persona que pese más, entonces ahí pueden hacer desempates. Entonces esto sería todo para este problema. Entonces tenemos uno más aquí. Ah, este me encanta, ve. Y este me encanta un montón porque ya nos estamos acercando al problema, a los problemas aplicados. ¿Qué problema miran con esta función? ¿Por qué no les estoy dando un intervalo cerrado? Generalmente se los doy. Porque acá en negativos no hay, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Cero infinito. Ah, no, de ser infinito truena. 4, ajá. No, ahí sí se puede todos los reales, ¿no? Porque No, de menos 4 a 4. Entonces les puede dejar a ustedes verificar esto, pero lo que necesitan encontrar es cuando 16 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0. Sí, porque ahí cualquier número mayor a 4 va a hacer que sea negativo, entonces, no. ¿Sí? Sí, ajá. Porque, digamos, no se puede una raíz de un número, una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, todo lo que va negativo, entonces, si es negativo, Bueno. sí, ¿verdad que sí? Ajá, sí. Sí, encuentran cuando la función esta se hace 0. Entonces esta función se hace 0 en menos 4 y 4. Y luego lo que uno hace es que uno prueba, digamos, por ejemplo, un valor a la derecha de 4 es 5. 16 menos 25 se indefine. A la izquierda de 4, pero a la derecha de menos 4 puedo probar un valor como 0. 16 menos 0, no, aquí se define, ¿ven? Entonces aquí está definida la función y ya está con valor positivo. Y un valor a la izquierda de menos 4 es como menos 5, se indefine. Entonces digo, en el diagrama de signos no lo subestimen, porque si no van a tener que trabajar desigualdades cuadráticas y no sé quiénes de ustedes se conocen estas reglas de desigualdades. Yo creo que las vieron en análisis 1, pero... ¿Sabes que hicimos un montón en la cálculo? Vamos a sacar la tabla de la Ujú, esto y de ahí. ujú. Ah, bueno, nítido, sí, se me dijo que a él le gusta trabajar con desigualdades.
Entonces él tiene una pequeña ventaja, una pequeña ventaja. Ahí es cuando es signos negativos, se multiplica o se divide, se cambia el valor Ajá, del signo, ¿verdad? En vez de sí, ser mayor que, pasa a ser menor que. sí. Pero el problema es qué pasa si x al cuadrado es mayor que a al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Sería. No existe. No, sí. O x es mayor que a o x es menor que menos a. Pero lo bonito es que no importa si tienen esta desigualdad con el diagrama de signos, solo van metiendo numeritos y van viendo define, indefine, define, indefine. O puede ser, o se le puede poner que es igual a. Sí, sí. Ah, sí, aquí sería igual también, sí, cierto. Entonces, ahorita derivemos esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Un medio. Ajá. Y luego, ¿cuál sería la potencia? Ajá, pero ¿qué más me falta derivar? Menos 2x. Entonces, reescribamos esta función. Ajá. Pongamos esto abajo. Aquí tenemos un montón de números críticos. Porque primero tenemos cuando el numerador se hace 0. Entonces, cuando el numerador se hace 0, cuando x es igual a 0. Entonces, aquí tengo 1. Pero también tengo que encontrar cuando la derivada no existe. ¿Cuándo no existe la derivada? Cuando el denominador se hace 0. Entonces aquí tengo 3 números críticos. 0, menos 4 y 4, pero ahorita estamos de suerte porque estos también son los extremos del intervalo. O sea que ahí sí igualaste las dos, o sea, el numerador y el denominador. Sí, pero uno es para no existe y otro es para derivada es igual a 0. Así porque el numerador se quedaría en menos x igual a 0 y el Sí. denominador. Entonces ahorita sí vamos haciendo este problema. Entonces aquí, ¿cuáles son nuestros candidatos? 0, menos 4, 0 y 4. Ajá. Y entonces esto es lo único que hago. Entonces solo voy a encontrar d de menos 4, d de 0 y d de 4. Entonces aquí es igual d evaluado en menos 4. Podemos tapar aquí la derivada solo para que se mire bien la función. Esto es la raíz cuadrada de 16 menos 4. Menos 4 al cuadrado, que es igual 16. Sí, cuidado con esto, porque este es un tema bien fácil, pero que hay aquí unos errorcitos muy pequeños. Aquí hay un problema. Aquí, ¿cuál sería nuestro mínimo absoluto? Sería 4. Ah, no, 0. Sí, 0. Sería menos Es, 4, es, 0 y 4, 0. ajá, el mínimo absoluto está compartido. Y es compartido por 2 puntos. Menos 4,0 y 4,0. Entonces, en términos de ingresos, hay 2 personas que están quebradas. Y solo la persona que está en el centro es la que tiene más, bueno, la persona que está en el centro es la que tiene más dinero. Entonces, digamos, la gráfica de la función es más o menos esta. Y por esta razón pueden ver aquí que claramente hay un máximo absoluto y también sería máximo relativo. Mientras que aquí están los mínimos. No. Aunque alguien podría venir y decir, mira, aquí como la derivada no existe y al hacer mi diagrama de signos me queda creciente y aquí decreciente, podría argumentar esa persona que hay un mínimo relativo y todavía se lo acepto si lo redacta, digamos, de una forma adecuada, pero lo que sí es que esos dos son mínimos absolutos. Sí, porque mi idea de mínimo relativo es más que se mire como como el precipicio, como el fondo de un precipicio. Pero si estamos ahí justo cayendo. Entonces, digamos, ahí te hagamos los problemas aplicados. Entonces, los problemas aplicados, tenemos ahí un bonito problema de una función de demanda. Sí,
es el que está atrás. Entonces ahí no voy a escribir todos los detalles porque está un poco largo, pero si mal no estoy, yo creo que les estoy poniendo como que la función de demanda de maíz en Nigeria. Y parece que en Nigeria como que hay un latifundista gigantesco. Y yo creo que tenemos aquí que un 30.000 menos Q a la cuarta. Ah, no, pero es Q. Caja raíz cuadrada de 30.000 menos Q a la cuarta. Y ahí, ¿por qué les estoy dando un intervalo? Y ese intervalo sí tiene sentido. Creo que les estoy diciendo que Q está entre 0 y 13.1 o 13.16. ¿Cuánto les dije que...? El extremo, sí. ¿Y por qué les estoy poniendo este valor? Si lo ponen en la calculadora 13.16 a la cuarta y le restan 30.000, van a ver que eso es como que la raíz cuarta de 30.000. Entonces el productor de maíz en Nigeria sabe que eso es lo más que tendría que producir, porque si produce un poquito más de 13.16 el precio se vuelve negativo. Entonces ahí ya sus ingresos serían negativos. Entonces, por sentido económico, lo menos que puede producir es cero, y por sentido, digamos, también económico, para evitar precios negativos, lo más que produciría serían 13.16. Yo creo que, si mal no estoy, son toneladas, o estoy trabajando con miles de toneladas. Si porque haces 14, entonces ya me van a demandar más. Bueno, es que el precio se vuelve negativo. Porque eso lo que te da es, o sea, esa función está en relación a precio. Sí, ajá. Entonces, si le metes más de eso, tu precio va a ser negativo. Sí, pero no tiene ningún sentido económico. Pero cabal, la idea ahí es qué precio me maximiza ¿cómo se llama? El ingreso. Sí, aquí el problema que tiene el monopolista es que tiene que encontrar cuánto producir para maximizar el ingreso. No para maximizar el precio, porque si quiere maximizar el precio se va por 30.000, pero no produce nada. Pero si no produce nada, no ingresa nada. Entonces la pregunta de este ejercicio 3 es la siguiente. Encuentre el ingreso máximo absoluto y el ingreso mínimo absoluto. O sea, lo que quisiera lógicamente es producir todas las unidades, pero tal vez no ganas nada. Está producir el mayor ingreso posible, por decirlo Sí. así, en relación en cantidad y precio. Sí, en relación de cantidad de pesos. Entonces vamos a ver realmente cuándo tiene que producir este monopolista. Entonces, primero lo que necesito es una función de ingreso. Entonces, digamos, si el monopolista puede jugar con el precio, ¿cuánto él espera ingresar? Es P por Q. Entonces, aquí es igual P por Q. Aquí ya tengo la función de demanda. Eso le multiplicamos P. Q. Ajá. Y luego, ¿qué hacemos? Entonces tengo que identificar candidatos. De entrada siempre tengo el 0 y ese 13.16. Pero posiblemente cuando derive esta función me va a salir otro. Entonces la derivada aquí sería, digamos, como que el ingreso marginal. Entonces el ingreso marginal tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué sucede cuando derivo esta función? Tengo que usar una regla del producto. Entonces derivo la primera función, no hay tanta gracia. Y así es más gracia, sí. Y luego tengo que derivar este 30.000 menos Q a la cuarta a la 1 medio. Entonces, ¿cómo derivo esa función? Un medio Q por 30.000 menos Q a la... Ajá. ¿Cuál sería la nueva potencia? Menos 4Q al cubo. Y, Menos un medio. ajá. Y menos 4Q al cubo. Entonces ahorita como que tengo que limpiar un poquito este problema, porque esa derivada sí está un poco complicada, pero posiblemente algo les pasó así en el parcial. Entonces escribamos estas otra vez como raíces cuadradas para que miremos cómo se van a ir cancelando. 30.000 menos Q a la cuarta
Puedo multiplicar este por este, me queda menos 2 q a la cuarta, si mal no estoy. Y esto sería un partido, porque esa es una potencia negativa. Entonces en el denominador vamos a tener una raíz, 30.000 menos q a la cuarta. Y ahora que miran, obviamente tengo que encontrar cuando esta derivada es igual a 0. Pero si quieren la podemos simplificar un poquito más. Sí, la podemos juntar. Entonces tengo 30.000 menos q a la cuarta, porque solo tengo esto, raíz cuadrada por raíz cuadrada, solo me queda el argumento de la raíz cuadrada, porque esos dos argumentos son los mismos. Menos 2q a la cuarta, y todo esto partido. Sí, se suma el un medio, ajá, un medio más un medio, sí. Sí, cuando me hacen la multiplicación, digamos, z a la 1 medio por z a la 1 medio, esto es igual a z a la 2 medios, y esto es igual a z. Entonces ahorita van a ver que es lo bonito. Ya después de esto el problema se vuelve fácil, porque tengo que encontrar cuándo la derivada del número crítico. Entonces el número crítico se obtiene al resolver la ecuación 30.000 menos 3q a la cuarta es igual a 0. Entonces aquí, ¿cuál solución voy a tener? 30, ajá, q a la cuarta es igual a 30.000 dividido 3. De 10.000. Entonces son 10 a la 4. Pueden usar la calculadora, pero igual el 10.000 es un 10 con 4, es un 1 con 4 ceros. Ajá, 10. Había también menos 10, pero ¿por qué saqué menos 10? Porque... Ajá. Sí, y también, digamos, por sentido económico, ¿qué significa, digamos, producir menos 10 unidades? O sea, tal vez el productor está comprando, un productor de maíz está comprando maíz, eso me suena a un proyecto socialista fallido. Entonces, digamos, Q es igual a 10, entonces lo único que necesito hacer es encontrar el ingreso para los 3 puntos que tengo. Entonces vamos a evaluar y comparar. Entonces, ¿cuánto va a ganar este monopolista si no produce nada? Si es una persona completamente ociosa. ¿Cuánto va a ganar el monopolista si produce 10? ¿Y cuánto va a ganar el monopolista que si dice, bueno, produzco lo más que pueda producir? Miremos, porque aquí tengo la función de ingreso. Ah, es que está en toneladas, entonces sí, por eso es que puse este problema con toneladas, pero sí es cierto. Si esto fuera unidades, lo más que podría es 13, porque ya con 14 me paso. Entonces miremos, con 0, ¿cuánto ingresa? Q es igual a 0, 0 por esa raíz de 30.000, pero igual esto es 0. Entonces esto es el ocioso, este yo creo que es el mínimo absoluto. ¿Cuánto ingresa si vende 10? 10 por 30.000 menos 10.000 es igual a 20.000. Entonces voy a poner aquí la raíz cuadrada de 20.000. Entonces este parece que sí va a ser el... esa raíz cuadrada es como un... 100, es como 100 algo. O sea, podemos sacar la raíz de 200. Ah, porque Q es igual a 0 y la función de ingreso... Sí, esto recuerden que es Q por P. Entonces estoy poniendo primero la cantidad y después el precio. Y el 13.16 ahí te está vendiendo lo más que puede, pero van a ver que al poner 13.16 el precio como que se desploma. Entonces ahí uno está haciendo un poco, no sé, descuidado. 30.000 menos 13.16 a la cuarta. Sí, les queda un precio bajísimo, raíz cuadrada de 6.74. Vamos a ver cuánto es la raíz cuadrada de 20.000. Sí, esto es 141, esto está bastante cercano al precio internacional del maíz. Entonces lo que más le conviene es esto, y aquí gana 1.410. Pero creo que son miles de dólares solo porque Q está en miles de toneladas, pero... Ahorita no nos preocupemos por eso, sino miremos acá cuál es el número más grande. 13.16
por la raíz cuadrada de 6.74. Entonces aquí todavía gana un poco, pero claramente, digamos, ¿cuál es el ingreso máximo? Este. Sí, 10. Entonces, en cierta forma, esta persona tendría una capacidad ociosa de 3, pero es que no le conviene. Entonces la tonelada de maíz es 141. Sí, cuesta como $141 la tonelada. Ah, pero es que una tonelada de maíz es un... Ah, no, pero es que creo que son los miles de toneladas, sí. 1000 toneladas de maíz cuestan $141, pero es una tonelada así como que a granel, no está ni procesada ni nada. Sí, yo creo que son 1000 toneladas. Una tonelada son 1200 libras. Una tonelada son 500 libras, no son, sí, son 1000 libras, sí. Una tonelada son 1000 libras, entonces sería 1.000.000 de libras, les cuesta $141, pero... ¿Cómo cuánto una tonelada para hacer? Yo creo que vamos a necesitar como 20 Kendricks para llegar a una tonelada. O sea, yo creo que ni todos nosotros juntos pesamos una tonelada. Pero una tonelada no eran 2000, ¿no? Ah, bueno, entonces, yo creo que tal vez estimemos aquí que cada uno pesa que 150 libras en promedio. Son 2200. No me pusieron 2200. Bueno, Una tonelada. sí, es como un costalito. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a hacer el último problema, ese de cómo queremos minimizar un costo promedio. Bueno, es que sí, hay veces que unos problemas, ahorita lo que vamos a tratar de empezar a aprender ahorita es para cuáles problemas me conviene maximizar y para cuáles problemas me conviene minimizar. Entonces, digamos, el problema del ingreso, claramente lo que más nos conviene es maximizar. Ahora, costo mínimo, el costo yo creo que nos conviene más como que minimizar, porque entre más bajos sean nuestros costos, mayor va a ser nuestro margen de utilidad. Entonces ahorita, como pueden ver, en cierta forma ya estamos empezando el tema de optimización. Entonces ahorita solo hagamos este ejercicio y miremos qué sucede. Entonces aquí tengo la función de costo de un fabricante y aquí tengo un intervalo un poco controversial, pero es solo porque el costo promedio se indefine si uno no produce nada. Entonces es costo fijo dividido Q es igual a 0, ese costo se estalla. Este 200 ahora sí está un poco más cuestionable, porque es 200, tal vez la empresa lo más que puede producir son 200 unidades. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el costo promedio mínimo. El problema también les pide el máximo, pero el máximo no tiene tanta relevancia económica. Ahora que hay un problema, hay veces que en optimización se van a dar cuenta que va a estar preguntando así como que ingreso máximo, ingreso mínimo. ¿Ya te dieron el...? Sí, ya. ¿Cómo te fue? 72. Ok, está bien. Saludos. A ver, venimos acá, está bien. Ah, es que las otras clases son un montón. Yo creo que tal vez Danilo ya debe tener notas. Ah, vamos a ver. Pero aquí yo creo que todos me están ganando el curso, solo hay 2 personas que están en peligro. Ah, bueno, 3, pero esa tercera persona yo creo que la que pasa la clase. Entonces, digamos, aquí van a ver que en algún momento en problemas de optimización ya no voy a decir ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Si solo digo máximo o mínimo va a estar porque vamos a estar asumiendo que en realidad me estoy refiriendo al más bajo. Y si es máximo al más bajo y que en realidad no me importa que sea relativo, sino que sea el valor lo más alto posible o el valor lo más bajo posible. Entonces aquí digamos, esto es todo el problema, entonces aquí solo tenemos que trabajarlo un poquito. Ahorita digamos, ¿qué me recomendarían? Sí, porque primero tengo que encontrar el costo promedio. Y ahorita de manera no oficial ya empezamos optimización. Como van a ver, optimización
son estos problemitas de palabras. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito hacer ahora? Tengo que evaluar el costo promedio en 1, pero también en 200. Pero posiblemente va a haber algún punto donde la derivada del costo promedio va a ser igual a 0. Entonces tengo que ir a la casa de ese costo promedio. Entonces, ¿qué sucede si derivo C barra? Sí, nos queda una constante más... Ajá. Menos 500 dividido q al cuadrado. Y, sin nítido. Entonces ahora tengo que encontrar cuándo esta derivada del costo promedio es igual a 0. Ahí también los juntos, ¿va? Sí, se juntan. Se pueden juntar, sí, juntémoslos. ¿Por qué no? 0.05q al cuadrado menos 500 partido q al cuadrado. Ajá. Entonces esta función se define en 0, pero esto no es parte del dominio porque un costo promedio cuando no producen nada se vuelve una cantidad un poco absurda. Pero, ujú. Este número es como 1 partido 20. No, 1 partido, sí, 1 partido 20 si mal no estoy. Lo pueden hacer 500 dividido punto 0.5 y eso creo que les queda 10.000. O entonces tengo que encontrar que q al cuadrado es igual a 10.000. Ajá, sí, 100. Entonces aquí todavía estamos adentro del intervalo de producción. Entonces ahorita, ¿qué es lo único que necesitamos hacer? Evaluar el costo promedio en 1, 100 y 200. Evaluamos y comparamos. Dicen, puede que el 1 sea así, 0 es menor, en vez de tener el igual que, entonces es menor. Puede ser menor o igual, en realidad la definición correcta es menor o igual, pero yo para hacer énfasis de que tiene que ser el más alto o el más bajo que sea la igualdad, pero en el caso que sea menor o igual, pues es que hay empate, hay por lo menos dos puntos que tienen la misma altura. Pero generalmente vamos a ver que con los problemas de optimización sí va a haber un punto donde cada vez es el más alto y no hay nadie que le empate. Y prácticamente ahorita pueden pensar que eso es casi que como un curso de microeconomía. Ahora lo que me parece curioso es que muchos profesores dan microeconomía sin cálculo. Y hay veces que con cálculo como que se hace un poco más fácil de entender algunos temas de microeconomía. Entonces, ¿cuál es el costo promedio cuando Q es igual a 1? Aquí tenemos la función de costo promedio. Entonces voy a escribir acá la función de... Ajá. Ajá. Sí. 0.05 más 5. ¿Por qué nos está quedando tan alto? Porque prácticamente como tenemos un costo fijo alto, entonces los costos variables son muy bajos, pero entonces dividimos todo, se está distribuyendo entre el costo fijo. El costo fijo solo se distribuye entre una unidad de producción. Ya con 100 vamos a ver que como que se balancea, como que el costo promedio variable y el costo fijo variable. Miremos, sí. Esto por 100 es 5, más 5 y más 500 dividido 100 es 5. Incluso esta coincidencia la vamos a ver eventualmente en un problema de optimización que ya incluso Kendrick lo dio en el cuaderno de trabajo, que es cómo optimizar el mantenimiento de un inventario. Qué tanto pedir y qué tanto mantener guardado en el inventario. Van a haber dos costos, un costo por almacenar y un costo por pedir. Pero digamos, Ahí 17.5, claro. Sí, solo voy a encontrar y así nos pasamos a la discusión. Ustedes vieron, de todos estos, ¿cuál es el más bajo? Este. Y si en algún momento quieren, solo por curiosidad, ver cuál es el costo promedio. El costo promedio máximo absoluto sería este. Entonces ahí te quedas a decir, Kendrick. porque digamos, me imagino que tal vez por cuestiones del curso no le va a meter uno tanta cosa, pero me imagino que al tema de inventario no le puede meter un montón de... Sí. Incluso si estás interesado, yo creo que es en la carrera de emprendimiento
curso de mate va a ser modelos de decisión. Que digamos que ahí ¿Sí? uno puede ver hasta, lógicamente, uno pide qué cantidad de inventario, o sea, cuánto manda a hacer. Sí, Para que y precios. también cada cuánto pedir. Entonces, modelos es un curso que hay que llevarlo en Entrepreneurship porque ahí, digamos, matemáticas tiene un poco, pero más que todo ya uno ya tiene el problema resuelto y montado en Excel. Entonces, te vas a ir a buscar datos. Ah, bueno, ¿cuánto me cuesta pedir un pedido? ¿Cuánto me cuesta alquilar una bodega? ¿Cuánto necesito alquilar de bodega dependiendo de qué tan grande o pequeño es mi producto y qué tanto se va moviendo y todo? Y de Y me ahí... incluido finanzas también, imagino, ¿no? Ah, por supuesto, sí. Y eso no está para administración. Ah, eso siempre, eso de cajón, güey. La administración tiene modelos uno y modelos 2. Aquí solo quería hacer una observación porque yo creo que en algún momento Kendrick mencionó que la utilidad del ingreso se maximiza cuando la elasticidad de la demanda es unitaria. Entonces yo creo que esta ecuación la trabajaron en el examen. Entonces se recuerdan que aquí vieron que casi que como que los máximos y los mínimos nos están quedando cuando esta derivada es igual a 0. Entonces, digamos, para este problema, ¿cuándo va a ser la derivada es igual a 0? Si nos olvidamos ahorita por el momento del precio, tengo que encontrar cuando 1 más 1 partido n es igual a 0. 1 partido n es igual a menos 1, entonces ¿a qué es igual n? N es igual a menos 1. Entonces, ¿esto qué les está diciendo en cuestiones de mercadeo? Para maximizar sus ingresos, tienen que llegar a un punto donde la elasticidad de la demanda es unitaria. Entonces, digamos, si son monopolistas, el ingreso se maximiza. Sí, porque Ale está hablando con mi hermano, digamos, ahí el tema dice que habla del monopolio, pero lo que uno no sabe es que ese, a pesar de ser un monopolio, puede tener sustitutos. Ah, sí, esas son las elasticidades cruzadas. Sí, es bien fácil crear un monopolio, digamos. No van a ser monopolios poderosos, digamos, en algún momento, por ejemplo, cada universidad puede tener su suéter. Y ellos en cierta forma son su monopolio. Digamos, un suéter UFM, un suéter VG, un suéter Landívar. Y hay como que cierta exclusividad, porque digamos, si uno es estudiante de la Marroquín, por ejemplo, el suéter de la Landívar está más barato, no es que uno vaya a decir no, está muy caro el suéter de la Marroquín, me voy a comprar el suéter de la Landívar. O tal vez que a veces uno, digamos, a veces pasa que uno lee monopolio, entonces uno dice, ahí como es monopolio, le puedo poner lo que sea, pero no necesariamente depende de qué producto sea también. Es que a medida que vas cambiando tu precio, tu demanda se va volviendo más elástica. Entonces va a llegar un punto que cabal, ya vas a pasar en un régimen donde ya va a ser elástico, ya siendo elástico, al aumentar tu precio disminuye tu ingreso. Entonces yo creo que eso, digamos, Mario lo resume de una manera bien bonita con un diagrama, digamos, de cómo es la trayectoria de una función de ingresos. Entonces, digamos, cuando estás a la izquierda yo creo que aquí es P por Q. Entonces aquí tengo Q y aquí tengo el precio. Entonces aquí tengo P por Q. Entonces, digamos, aquí a la izquierda tu demanda es elástica. Entonces N es menor a... no es inelástica, perdón. N es mayor a menos 1. Entonces aquí como tu demanda es inelástica, entonces aquí uno le está subiendo el case al precio. Entonces aquí le está subiendo P. Pero ya en este punto donde la elasticidad es unitaria y ya ha pasado aquí, tu demanda se vuelve elástica. Entonces ya cuando tu demanda se vuelve elástica, si uno le sube al precio, uno está bajando el nivel de ingresos. Y eso piénselo como que es una función de una parábola. Es que esa es la función de ingresos, no es la función de demanda. La función de demanda sería como que una línea recta. Elástica cuando es menor a 1. Ah, bueno, es que sí, valor absoluto, sí, valor absoluto. O sea, puedo poner n es mayor que menos 1 o valor absoluto de n es menor que 1. Todo depende si uso el valor absoluto o no. Y esto yo creo que... Entonces aquí cuando se vuelve elástica es cuando el ingreso marginal es negativo. Entonces esta parábola que estoy escribiendo se conecta con esta ecuación. Entonces, digamos, la función de demanda es raro que siempre mantenga su elasticidad. A medida que uno va jugando con el precio y la cantidad, la elasticidad va cambiando.
Pero lo que sí les digo, encontrar un punto donde la elasticidad es unitaria cuesta un poquito, ya en problemas en casos reales. Ah, sí. Sí, cierto, sí, también aquí Mario comentó esto, ve. Ah, pero es que este tiene que estar cabal aquí cero, el ingreso marginal, pero no quiero poner tantos diagramas. Entonces hay profesores de economía que se enamoran de estos diagramas, entonces dibujan un montón de cosas, entonces dibujan, bueno, función de ingreso es esto, función de ingreso marginal es esto, y encima de todo aquí agregan datos, inelástica y elástica. Yo creo que hasta allá en extremos de graficar ingreso marginal con curva de demanda. Dicen así, es que la curva de demanda, la curva de ingreso marginal tiene una pendiente más que cae más rápido que la de demanda. Pero posiblemente ningún profesor de economía se ha metido a tanto detalle de graficar in extremis. No les ha tocado a ustedes.